proposiciones en el tema de lógica para pensamiento administrativo. ¿Qué son las proposiciones? Las proposiciones son aquellos enunciados al cual le podemos dar un valor de verdad. Es decir, el enunciado el cual le podemos afirmar con certeza que es falso o si es verdadero. Como por ejemplo, el enunciado Bogotá es la capital de Colombia. Esta es una proposición, ya que aquí podemos saber con certeza si es cierto o es falso. En este caso sería verdadero. Bogotá es la capital de Colombia. Otro ejemplo sería la expresión 2 más 2 igual 5. Igual también es una proposición porque sabemos con exactitud si es falso o es verdadero y en este caso sería falso. ¿Cuándo no son proposiciones? Cuando el enunciado no se le puede dar un valor de verdad, es decir, que no se puede afirmar si es falso o es verdadero. Como por ejemplo la expresión ¿cómo te llamas? Empezando que es una pregunta y a ninguna pregunta se le puede afirmar si es verdadero o es falso. Ningún interrogante va a ser una proposición. La expresión deseo que seas feliz tampoco es una proposición, ya que solo es un deseo y no se puede afirmar si es falso o es verdadero. Las proposiciones simples se representan siempre simbólicamente mediante letras minúsculas del alfabeto, como son P, Q, R, S y T. Estas reciben el nombre de letras o variables proporcionales. Así el lenguaje se hace más simple y exacto que el lenguaje natural. En tema de simbología, por ejemplo, con la letra P tenemos la proposición Bogotá es la capital de Colombia. Y con la letra Q tenemos 2 más 2 igual 5. Ahora hablemos un poquito de lo que son los conectores lógicos. Estos conectores lógicos son palabras que vinculan las ideas expresadas en dos o más proposiciones simples para comunicar algo en complejo. Los conectores están identificados con un símbolo especial y un nombre que representa la función que cumple. Un ejemplo, tenemos la expresión María Fernanda se va a Barranquilla o se va a Medellín. Aquí fácilmente verificamos que encontramos una proposición simple que es P, que sería María Fernanda se va a Barranquilla, y la proposición Q se va a Medellín. Está unida por la expresión O, que sería el conector lógico de esta expresión. Otro sería, si sacas 5 en el examen, entonces apruebas el año. Encontramos la proposición P, que es si sacas 5, y la proposición Q, que es apruebas el año. Esta está unida por dos conectores lógicos, que en este caso serían sí y entonces. Estos serían como los símbolos de cada conectivo lógico y su conjunción, pero ya de eso les hablará mi compañera Carolina, que a continuación nos va a compartir su pantalla. Bueno, continuando un poquito con el tema de mi compañero y profundizando acerca de las tablas de verdad, que es relativamente sobre los conectivos, los conectores y cómo podemos especificarlo de este ladito, pues vamos a tener, primero que todo, explicando qué sería la tabla de verdad. Dice que la tabla de verdad nos manifiestan los posibles valores de verdad o falsedad de una proposición dada, dándole todos los posibles valores a las proposiciones simples que la conforman. Las proposiciones verdaderas se denotan por B o 1 y la falsa por F o 0. ¿Listo? Entonces tenemos en este caso la tabla que nos va a simbolizar la conjunción. Dice solamente si ambos componentes de la conjunción son ciertos, la conjunción es cierta. Por acá está pues como tal el ejemplo, cómo se representa y el resultado de las proposiciones. Tenemos la disyunción solamente es falsa si son falsas ambas proposiciones. Por acá pues está representada por P y por Q, y también pues cómo quedaría en este caso si hiciéramos el ejercicio. Listo. Seguimos entonces con la negación. Intuitivamente la negación de una proposición es verdadera cuando dicha proposición es falsa y viceversa. Implicación o condicional se da lugar a una proposición falsa si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Una proposición verdadera en los restantes casos. Listo. Por acá entonces tenemos la bicondicional. Se da lugar a una proposición verdadera si ambas tienen la misma valoración falsa en casos restantes. Esta sería la forma como pudiéramos representarlo. Y así quedaría pues si quisiéramos hacer como tal el ejercicio. Por acá tenemos entonces como tal la tabla de verdad completa, tenemos cómo lo representaríamos en este caso, pues las dos proposiciones, cómo quedaría la conjunción, disyunción, negación,
condicional, bicondicional, y lo más importante es cómo lo podríamos representar para no tener de pronto inconvenientes en saber cómo se haría. Listo, por aquí también tenemos una explicación de las formas proposicionales, que serían pues como tal la tautología, contradicción y confusión. La tautología se define a la validez de aquella fórmula que siempre es verdadera. La contradicción es una proposición que siempre es falsa para todos los valores de verdad, para cualquier valor de verdad de las proposiciones, sea cual sea el resultado de la fórmula lógica estudiada, siempre va a ser falso. Y por último tenemos la conjunción, que es aquella fórmula que es falsa o verdadera. Las expresiones de la que depende de la validez o argumento se define en constante lógica. Por acá, pues la bibliografía de donde se adquirieron estos conocimientos. Listo, entonces pues le cedo paso a la compañerita. Buenas tardes, mi nombre es Julia Adriana Cruz, me correspondió el tema de los conjuntos. Les voy a contar un poco qué se conoce como conjuntos. Entonces, la definición de un conjunto es una agrupación de elementos que se pueden encontrar mezclados. Entonces, básicamente eso es un conjunto. Son cosas o que están incorporadas y se encuentran mezcladas dentro de ellas, cosas o elementos. Tenemos varios tipos de conjuntos, entre ellos los conjuntos por extensión. Los conjuntos por extensión son aquellos donde nosotros especificamos cada elemento, donde cada elemento se puede ver dentro del conjunto. Dentro de ese conjunto por extensión, realizamos un ejemplo como para contarles un poco más y ponerlos un poquito más en contexto. Entonces, existe el conjunto A y el conjunto B. La intersección entre esos dos conjuntos. Entonces, la intersección entre esos dos conjuntos sería los números 6, el número 12 y el número 18. La unión entre el conjunto A y el conjunto B son todos los elementos de los conjuntos. La diferencia entre el conjunto A y el conjunto B son los elementos que están en el conjunto A, que no están en el conjunto B, y la diferencia entre el conjunto B y el conjunto A son los elementos que están en el conjunto A, que no se encuentran en el conjunto B. El complemento de un conjunto son los elementos que están, el complemento de A serían los elementos del conjunto B y el complemento del conjunto B serían los elementos del conjunto A. Con esto es una explicación breve de qué es un conjunto por extensión. Pasamos a conocer un poco lo que son los conjuntos por comprensión. Los conjuntos por comprensión, como su nombre lo indica, nos especifica simplemente el nombre de los elementos de los cuales está compuesto el conjunto. Ejemplo, las letras del abecedario. Ejemplo, los números primos, frutas. Sí, él simplemente nos da un nombre específico de los elementos que están dentro del conjunto. Ese es el conjunto por comprensión. Y esa es mi explicación. Le doy paso a mi compañero Wilmer, que les termina de contar algunos temas sobre los conjuntos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Wilmer Espinosa. Yo vengo a hablarles respecto a las operaciones básicas del álgebra de conjuntos, donde vamos a encontrar que la unión es la unión de dos conjuntos entre el conjunto A y el conjunto B, donde contienen todos sus elementos. Esta sería la unión. Voy a hablar respecto a la intersección. ¿Qué es la intersección? La intersección de dos conjuntos es lo que une o tenemos en común, tanto en el conjunto A como en el conjunto B. En este caso, como lo podemos ver en el ejemplo, en el conjunto A tenemos los números 1, 2, 3, 4 y 5.
En el conjunto B tenemos el 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Al revisar, vemos que la intersección tenemos el número 4 y el número 5. Esa sería la intersección de nuestro conjunto A y B. La diferencia entre los conjuntos A y B es entre el conjunto A, que tenemos los números del 1 al 5, y el B, donde tenemos los números del 4 al 9. Vemos que la diferencia es que en el conjunto A tenemos los números del 1, 2 y 3. En el conjunto B la diferencia sería de B con el A, el 6, 7, 8 y 9. La diferencia simétrica. La diferencia simétrica es dado los conjuntos, tanto A como B, de estos conjuntos es 1, 2, 3, 6, 7, 8 y 9. Según el diagrama de Venn, se tendría lo siguiente. Vemos que en el conjunto A tenemos 1, 2 y 3, punto B, 6, 7, 8 y 9. Esa sería nuestra diferencia simétrica. Como complemento, el complemento de un conjunto A es el que contiene todos los elementos que no pertenecen a A. En el caso, como vemos acá en el ejemplo, tenemos el conjunto universal, entendido por el conjunto U, donde vemos que en el conjunto A tenemos los números 1 al 9, 1, 2 y 9. Pena. Y el complemento para este conjunto serían 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, que el complemento para los números naturales del 1 al 10, del 1 al '9 serían los de A'. Las cuatro operaciones básicas que tenemos y las reglas para desarrollarlas. El orden de las operaciones dice que primero multiplicas o divides de izquierda a derecha y luego sumas o restas de izquierda a derecha. Un ejemplo muy claro, donde tenemos un ejemplo es 7 menos 5 más 3 por 8. En este caso vamos a empezar resolviendo lo que es las multiplicaciones, como nos lo dice la regla, de izquierda a derecha. Y las multiplicaciones o divisiones primero. Como pueden ver, tenemos que 3 y 8, 3 por 8 sería 24. Y 7 menos 5 sigue igual. Entonces sería 7 menos 5 más 24. Ahora procedemos a resolver lo que son sumas y restas. En este caso, 7 menos 5 nos da 2 más 24. Esto nos daría 26. El total de nuestro ejercicio sería 26, sería la respuesta. Igual para donde contamos con problemas de fraccionarios, donde en este caso tenemos 3 por 1/3 menos 8 dividido 1/4. Donde empezaríamos a resolver que 3 por 1/3, entonces sería 1 menos 8 dividido 1/4. Ver 8 dividido 1/4, eso nos equivale a 32. Es decir, que nuestra operación sería 1 menos 32, sería menos 31. Esta sería la respuesta de nuestro problema. Muchas gracias.